Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre cómo apalancarse de bancos americanos a la hora de comprar una propiedad en Estados Unidos como extranjero. Bueno, Marcela y yo trabajamos en el grupo de Villa Sisters. Marcela tiene la licencia en el estado de Florida. Yo tengo la licencia en los estados de Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Marcela se enfoca más que todo en las ciudades de Orlando y Miami. Tenemos más de 12 años de experiencia asesorando a clientes internacionales y los asesoramos de principio a fin. Bueno, Ivonne, cuéntanos acerca de ti. Cuéntanos pues de la empresa con la que, el banco con el que trabajas y cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, mi nombre es Ivonne Pujols. Yo soy originaria de Guatemala, nacida, criada allá. Vine a los Estados Unidos en el 74, me crecí en Nueva York. Después de eso, serví 10 años en la Fuerza Naval, en el Navy, de aquí de los Estados Unidos. Y al salir de allí, del ejército, por así que le dicen ustedes, ¿no? Sí. Vine aquí a Florida y estoy acá desde el 91. Tengo 32 años haciendo préstamos hipotecarios. Vengo trabajando esto desde hace demasiados años. Y la mayoría de mis clientes son clientes extranjeros, ya sean de Colombia, México, Chile, Perú. Ese es el tipo de cliente con el que yo trabajo. Aquí en el banco de City National, que es parte del BCI Chile, llevo 2 años. Nos venimos para acá un grupo bastante grandecito cuando el BBVA, que era el banco previo en el que trabajábamos, vendió gran parte de lo que tenía aquí en los Estados Unidos. Y anteriormente a eso estuve también con Wells Fargo, estuve con Chase, tuve mi propia oficina 8 años. O sea que siempre he trabajado en el lado para bancos, no como broker, sino que un banco oficial. Súper. Bueno, gracias por el tiempo, por estar hoy con nosotros y por brindarnos todo el conocimiento que tienes. Tienes bastantes años de experiencia, más de 30, bastante. Y bueno, y también queremos agradecerles a todos los que se unieron hoy a la presentación. Recuerden que al final vamos a regalarles una guía de la presentación. Y no se olviden de apagar los micrófonos, las cámaras y recuerden que el webinar está siendo grabado también. Si tienen preguntas, no olviden de escribirlas en el chat y al final de la presentación estaremos respondiéndolas. Bueno, Marcela, ¿hoy qué vamos a aprender? Bueno, hola, buenas noches. De nuevo, también quiero agradecerles a todos ustedes por compartir este espacio y en especial a Ivonne, que es nuestra invitada especial el día de hoy. Gracias. Entonces, sí, yo siempre he pensado que la mejor forma para uno aumentar nuestro patrimonio es apalancarnos de bancos y también digamos que más que nos enseñes de cómo adquirir un préstamo hipotecario acá en los Estados Unidos siendo extranjero. Sabemos que en nuestros países latinoamericanos pues el interés es un poco más alto que el que manejamos acá en Estados Unidos y la gente no sé por qué piensa de que siendo extranjero es algo complicado adquirir un préstamo hipotecario acá. Entonces esa es la idea, este espacio es para que miremos que es algo sencillo y fácil adquirir un préstamo hipotecario siendo extranjero con City National. Quiero también aclarar de que Ivonne pertenece a City National Bank y que lo que hoy vamos a hablar es con las reglas o los requisitos que exige este banco. Aparte de City National Bank, pues hay varios bancos americanos acá en los Estados Unidos que hacen préstamos hipotecarios para extranjeros. Bueno, Ivonne, entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá y comencemos este webinar con algunas preguntas que queremos como hacerte y que los invitados quieren como también escuchar y también informarse y educarse para así poder adquirir una vivienda acá en los Estados Unidos apalancándose de bancos norteamericanos. Bueno, entonces comencemos. Siempre hemos hablado de lo sencillo y fácil que es adquirir un préstamo hipotecario.
Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo comenzamos nosotros a aplicar a un crédito hipotecario? Como comenzamos típicamente conmigo o con el banco acá, es que cuando el cliente está interesado de que quiere invertir aquí en los Estados Unidos, lo más importante que siempre le digo al cliente es que necesita precualificarse antes para saber exactamente para cuánto va a cualificar. No necesariamente vaya a ver una casa y después quiera ver si puede cualificar para comprarla o no. Entonces, yo le envío al cliente un correo electrónico y mando un borrador de la aplicación para que la llenen, porque el sistema de los bancos, y te digo general porque he trabajado en varios, no es muy fácil de usar para el cliente extranjero. Una, porque está más adaptado al cliente doméstico, al cliente de acá, porque te piden seguro social que el cliente extranjero no lo tiene, te pide direcciones de aquí a los Estados Unidos y tú sabes que los países de nosotros tienen unas direcciones mucho más largas, la calle, el área donde está la subdivisión, todo eso, y eso no te cabe, no lo puedes poner en el sistema. Entonces yo lleno la información en el sistema, le corro los números al cliente basado en lo que él quiere cualificar. A veces yo le digo, dígame cuánto es el máximo para el que quiere calificar, si son 300, 400, póngame eso, porque es más fácil bajar que subir los números. Y cuando envío la carta de precalificación que es requerida, cuando van a ver una propiedad, lo primero que les preguntan es a ustedes, que son los agentes que representan al cliente, si tu cliente está cualificado. Porque si no, no tiene mucho interés en enseñarle la casa. Entonces, les envío la carta y envío un estimado que no es oficial del banco, es un formulario que yo tengo donde lo baso en el precio de venta que el cliente me dijo, basado en la tasa que está actualmente ese día para el cliente extranjero, para que tenga una idea de cuánto le va a salir más o menos la transacción completa. No son exactos, es un estimado. Mínimo requerido de inicial para la compra de una propiedad acá es el 30% del precio de venta de la casa. Ok, entonces esa es la otra pregunta a dónde iba. Entonces, primero es llenar un formulario. ¿Cómo comenzamos con la solicitud de crédito? Llenar un formulario que tú se lo ayudas a llenar, digámoslo así, para que no cometan como errores a la hora de someterlo, digámoslo, al banco y que puedas ayudarle a estructurar el préstamo, ¿correcto? Sí, lo que yo hago es que, por ejemplo, ustedes me presentan con su cliente, me mandan un correo, me dice, Ivonne, te presento al señor José Martínez. Entonces, yo respondo en ese correo y ahí mando el formulario. El borrador, yo lo tengo en un formato de Word para que cuando el cliente lo baje en su computadora, lo abra, ahí mismo lo empieza a llenar. No tiene que imprimirlo, no tiene que firmarlo, sino que lo llena. Y yo he marcado, y todo está en español, lo puse en español. Y además de eso, he marcado las secciones específicamente que tienen que llenar, que es el nombre, la dirección, teléfono, fecha de nacimiento, el nombre de su empleo, de la compañía, si son propietarios, direcciones completas, siempre pongo, por favor, poner dirección completa. También hay una sección donde ponen si tienen deudas en su país, por ejemplo en Colombia, si tienen alguna tarjeta de crédito, algún préstamo, lo ponen ahí, o si tienen hipoteca. Todo tiene una sección. Entonces, cuando en el correo pongo que cuando me regresen a mí ese borrador, porque es un borrador, eso me lo pueden cambiar, me pueden decir, Ivonne, se me olvidó algo, o Ivonne, me equivoqué, eso era número diferente. Por eso es que le llamo un borrador, porque yo soy la que pongo la información en el sistema. Necesito que me manden la copia del pasaporte y la copia de su licencia a manejar, porque tengo que tener una identificación del cliente que estoy metiendo en el sistema. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la solicitud, esto es un borrador, tú misma le ayudas a Eso me llenar. viene a mí. Eso viene a mí y no va en el sistema. Y también lo que dijiste es algo importante, se le da un estimado del préstamo, que es cuánto sería el pago mensual, dependiendo del Sí, valor. el estimado tiene varias secciones. En la parte de arriba va a tener el programa. El programa va a tener por cuántos años está amortizado, que todos los préstamos están amortizados a 30 años. Va a tener lo que son los gastos de cierre,
va a tener abajo, va a tener el precio de venta, va a tener el 30%, va a tener cuánto más o menos va a necesitar para el cierre. Al lado derecho de ese estimado va a estar lo que sería el pago mensual total de la hipoteca, principal e interés, seguro y los impuestos prediales, que son los que le pagarían al banco. Y si la propiedad tiene un pago de mantenimiento, o lo que le llamamos acá el HOA, eso también va a ir, pero si ellos hacen la suma, van a ver que eso no está sumado en ese pago. Se lo enseño para que sepa que el banco va a contar esa deuda, porque es una deuda, cuando lo estén calificando. Ok, perfecto. En esa solicitud de préstamo, en ese formulario que envías, que es ese borrador, hay preguntas personales, son datos personales, direcciones de residencia, me imagino que en el país donde está residiendo, digamos. Todo es de allá de su país, sí, todo es de su país. Si yo si yo, por ejemplo, tengo una finca de vacaciones, pero tengo otra casa que es la primaria, también debo declarar esta propiedad en este formulario. La finca de vacaciones. En la primera sección está, por ejemplo, tu nombre, está tu fecha de nacimiento, está de qué país eres, está si eres casado o soltero, vienes los números de teléfono, después viene la sección donde pones tu dirección personal, después viene qué es lo que aquí estás haciendo, si estás comprando o estás refinanciando una casa que ya tienes acá, que no tiene hipoteca, pero quieres sacar parte de esa plusvalía de la casa. Después viene la sección del empleo, los ingresos, el salario. También viene la sección donde tú listas las propiedades que tú tienes. La primera propiedad que va en esa sección es la casa primaria, la que pusiste como casa primaria. Después, si tienes otras propiedades allá en Colombia, entonces lista las propiedades y ahí te dice si es un lote, ahí pones una L y ahí yo lo puse en el borrador. ¿Qué es lo que pueden poner? Si es una casa o si es un apartamento. Y si es terreno, típicamente yo le digo al cliente, si usted no le está dando un ingreso a ese terreno, no lo ponga, porque eso no es residencial. Perdón que te interrumpa, eso es lo que a donde quiero llegar. ¿Es necesario colocar una propiedad que no me genere ingresos, que por el contrario me esté generando, digamos, gastos, porque es una finca de recreación? No, porque lo que van a hacer es que le van a pedir más documentos y entonces no está no está dando un ingreso mensualmente, sino que le van a preguntar y le van a pedir el recibo de los impuestos prediales, el recibo de cobro, no que lo haya pagado, sino que el que le envían anualmente. Y si no hay propiedades que no pagan impuestos prediales, entonces tendrían que mandar un documento donde se prueba que esa propiedad no paga impuestos prediales. Ok, listo, Ivonne, muchísimas gracias. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cuota inicial? ¿Ustedes qué tipo de propiedad, qué tipo de préstamo hipotecario hacen con el tipo de propiedades? Acá en Estados Unidos, pues ya les quiero explicar un poco al público, se manejan varios tipos de propiedades, que son las residenciales y las comerciales. Dentro de las residenciales tenemos lo que son el single family home, que son casas unifamiliares. También tenemos la townhouse, que son casas que son unidas a la otra con un muro. Y Casas los apartamentos. Exacto, gracias Daniela. Casas adosadas, como lo llamamos en Colombia. Y también manejamos el tipo de propiedad que es el apartamento o el condominio. Igual, ¿ustedes también hacen a este tipo de propiedades préstamos hipotecarios? Sí, esos son los tres que nosotros hacemos, porque esos son los que caen bajo el departamento residencial. Ok. La diferencia, por ejemplo, la cuota inicial para una casa residencial o una casa adosadas, porque dijeron, ¿no? Aprendiendo una nueva palabra, para un townhouse es el 30%. El condominio, típicamente le piden el 30%, pero pueden pedirles hasta el 35%, depende del condominio. ¿Cómo así que depende del condominio? Cuéntame. Si son eso, y la palabra no me la sé en español, me van a disculpar, el non-warrantable condos. Ah, ok, que no tienen reservas. Acá es algo como que no están aprobados por el Fannie Mae. Sí, pero casi todos los que he hecho acá son 30% de cuota inicial. Ok, excelente. Entonces estás prestando, mejor dicho, el crédito hipotecario
es hasta el 70% del valor de compra. Que financia, el banco le va a financiar al cliente el 70% del precio de venta de la casa o el valor de la propiedad. Okay. Sí, y eso típicamente no pasa con las casas nuevas y tampoco casi no pasa con las casas usadas, pero si llegara a ser, por ejemplo, que la propiedad, el precio de venta son 300,000. Cuando se hace el avalúo, se ordena el avalúo de la casa y viene y ahora esa propiedad, el valor salió en 290. El banco, los bancos, mejor lo voy a generalizar porque eso es una regulación de todos los bancos, le va a prestar al cliente el 70% de los 290. O sea que el cliente pagaría la diferencia de los $10,000 adicionales a los gastos de cierre y el 30% el día del cierre. Ok, entonces se presta es por el valor menor. Si el avalúo llegó por menor valor, se presta por el valor menor. Siempre es por el precio de venta o el valor de la propiedad el que sea menor. Correcto, listo, nos queda ya muy claro, yo creo. Otra pregunta, City National Bank hace préstamos, Condotel es considerado una propiedad comercial. ¿Hace préstamos a condoteles? En ciertos. Yo, por ejemplo, le acabo de preguntar a otra gente de bienes y raíces que me escribió esta tarde. Le dije que me enviara el nombre del proyecto para yo someterlo al departamento de aprobación de condos, porque hay ciertos que sí los han aprobado. Todo depende de dónde esté ese proyecto. Y si ya lo tenemos en la lista de aprobados o qué es lo que pedirían para aprobar ese tipo de propiedad. Ok, perfecto. Ahí también aplicaría lo que ustedes, lo que tú conoces, aprobarían hasta el 70% o el valor de préstamo es menor. No, ahí es donde caería cuando las únicas 2 veces que a mí me han pedido el 35%, porque eso tiene tenía mucho donde están las tiendas, donde están los restaurantes, sino porque había un porcentaje un poquito más alto en ese proyecto. Había obviamente de que no son residentes de casa primaria o de casa vacacional, no era la mayoría era casi todo, era solo inversionistas. Entonces, ese tipo de propiedades tienen un riesgo mucho más alto para los bancos, por eso es que el banco pide un poquitito más de depósito inicial. Ok, ¿cuánto es el valor mínimo que ustedes prestan, que City National Bank presta? Típicamente, yo creo que lo que he visto son 100,000, no he visto nada, el monto del préstamo. Eso porque mientras más bajo, aunque no lo crean, mientras más bajo es el préstamo, tiene ajustes a la tasa de interés. Quiere decir que son más altas las tasas de interés. Sí. Ok, entonces el valor mínimo son $100,000. Del préstamo. Sí, ok, perfecto. Bueno, ahora ya para comenzar como en materia, cuéntanos cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer un préstamo hipotecario para extranjero. Bueno, te voy a decir los más gordos. Los más gordos sería que le piden, vamos a empezar con el ingreso. El ingreso, si el cliente es propietario de negocio o trabaja independientemente, entonces le van a pedir los estados financieros de los últimos 2 años y lo que va del año, que vendrían siendo las ganancias y pérdidas y los balances del negocio, y una carta preparada por el contador, una carta donde dice, le llamamos la carta de ingreso, que en esa carta tiene que incluir el nombre de la compañía, el nombre del cliente, qué porcentaje es propietario de la compañía, cuál es su posición, y también ahí en esa carta incluye cuánto ha generado la compañía o generó en el 21, en el 22 y lo que va del 23. Y si él tiene salario personal, hay muchos que sacan, salario personal, ¿cuánto fue lo que generó en los mismos años? Y yo tengo, de ciertos documentos, yo tengo modelos que le envío al cliente, pero cuando yo miro la aplicación, el borrador, yo miro que este cliente es propietario de negocio. Entonces yo le digo, si necesita un borrador
para que un modelo de la carta o del documento para que le ayude a su contador a preparárselo más rápido, más fácilmente, me dice, yo se lo envío. Y el cliente, para terminarte con el cliente que es propietario de negocio, yo siempre le digo, en los países de nosotros, y te digo así porque, te digo que soy, y te vuelvo y repito que soy de Guatemala, casi siempre, no siempre, casi siempre hay libros. Yo siempre le digo, está el libro real, que es lo que realmente usted se gana, la ganancia que se queda con lo que ha creado, todo el patrimonio que tiene, y está el libro de lo que usted declara para no pagarle tantos impuestos adicionales a lo que ya ha pagado. Entonces, siempre les digo, dígale a ese contador que por favor le prepare los documentos para el banco basado en lo que usted realmente ganó. O sea que no se está inventando nada, simplemente yo quiero saber lo que realmente se ganó, porque con eso es que va a cualificar. Exacto, excelente tip. Y no son visados, bien importante, porque eso se lo expliqué y se lo expliqué a un contador en Colombia. No son visados, no son sellados, no tiene que llevarlos y registrarlos. Simplemente son preparados y firmados por el contador y por el cliente que está sacando el préstamo. Excelente. Entonces, quiere decir de que el banco no va a entrar a decirle a la DIAN en Colombia, venga, páseme lo que este señor y declaró. No tenemos acceso, no es como los Estados Unidos que nosotros al cliente aquí doméstico sí podemos verificar. Una, porque le pedimos las declaraciones de impuestos en ciertos préstamos, entonces sí se puede verificar que sí fueron sometidos y declarados. El cliente extranjero son dos países diferentes, son dos monedas diferentes, son dos sistemas diferentes. O sea que aunque el banco de acá quisiera mandar a pedir algo, tú sabes que a uno siendo del país, siguiendo ahí, te cuesta un ojo en la cara y dar 100,000 vueltas y tal vez esperar como 3 meses a que te den algo. A un banco de afuera no le van a dar nada. O sea que no hay forma. Simplemente por eso es que es importante que el contador prepare correctamente los documentos y los firme para que entonces acepten esos documentos. Sí, perfecto. No pueden ser preparados por el cliente. Ok, perfecto. Entonces, eso es para el cliente propietario de negocio. El cliente que es empleado para una compañía no propia de ellos, ese cliente le van a pedir, a ese cliente sí le van a pedir las declaraciones de los impuestos, al propietario no. Las declaraciones de impuestos, lo que es el equivalente a la liquidación de su sueldo, que le dan mensualmente, a mayoría mensualmente o quincenal, y la carta de recursos humanos donde dice que él es empleado, cuándo empezó, cuál es su posición, cuál es su salario. okay. Eso es lo que tiene que ver con ingreso. Con empleador dependiente que trabaja para una compañía, ¿correcto? Sí. Esas son las dos opciones, esos son los dos tipos, el propietario del negocio y el que es empleado de un negocio. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Entonces, primero son ingresos. Los requisitos son los ingresos. Me imagino que de visa y pasaporte vigente. Eso te lo voy a dar a lo último. Y yo le mando la lista al cliente. Yo mando la lista de todo lo que va a necesitar. Y la lista mía a veces parece que fuera un poco larga, pero es porque yo, por ejemplo, donde pongo lo de ingresos, no te pongo solo balances, ganancias y pérdidas. Yo pongo lo que necesita tener la carta y qué año, qué meses yo necesito en la carta, en los documentos. Después de eso te piden los 2 meses estado de cuenta bancario. Yo le digo al cliente, no me mande las 8 cuentas o las 10 cuentas que tiene, simplemente envíeme las cartolas, los extractos de la cuenta o cuentas bancarias donde está el dinero que va a usar para la compra de la casa. No me mande tanto porque si no hace falta, no lo mande. Y si no tienen el dinero, por ejemplo, tengo ahorita un cliente precisamente de Colombia, cuando él me mandó su borrador, yo lo miro y vuelvo a verlo y lo único que hay ahí son como $43,000 cuando yo convierto. Mi pregunta a él fue, ¿de dónde viene el dinero para la cuota inicial más los gastos de cierre de la casa? Sí. Y la reserva que va a mostrar. Entonces él me dijo, sí, lo voy a tener. Le dije, no, pero yo necesito saber ahora para poderlo cualificar, porque no puedo cualificarlo asumiendo que lo va a tener,
dentro de 6 meses, cuando esté lista la propiedad. Entonces él me dijo que el dinero venía de la venta de una propiedad allá en Colombia, que ya le dieron una parte del depósito y la otra parte se la dan en agosto. Entonces yo le dije, ok, perfecto. Yo lo puse en la aplicación, que el dinero viene de la venta de una propiedad. Puse la dirección de la propiedad, puse que ya estaba vendida y además documenté que le dieron una cantidad ya y que le van a dar la otra cantidad para tal fecha. Y le pedí a él copia del contrato de la venta y del recibo del dinero que él recibió, porque así es como tú vas a documentar y van a tomar los bancos en cuenta que el cliente va a tener el dinero para cualificar. Perfecto. Cierto que siempre, 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 para que también tengan en cuenta todos los que nos están escuchando, de que toda transferencia, todo dinero que traigan acá tiene que ser bancarizado de banco a banco. No es permitido traer un efectivo, venir y traer $10,000 en cash. Sí, no, ese siempre ha salido un problema. Ha salido un problema cuando no pueden documentarlo, cuando me dicen, no, este dinero yo lo tenía en la casa, yo lo estaba juntando, estaba cambiando dólares. Entonces, yo les explico que el problema aquí en los Estados Unidos es que tú tienes que documentar todo depósito grande. O sea que no te permiten usar dinero que tú tenías en la casa, porque aquí tú sabes que todo es regulado. Entonces, tienen que saber que ese dinero tiene una procedencia legítima, por así decirlo. Entonces, el dinero lo pueden demostrar, no tienen que tenerlo acá para cualificar para el préstamo. Eso lo pueden ir enviando más tarde. Eso me pueden mandar las cuentas bancarias de allá de Colombia y con eso es que lo voy a cualificar. Y les digo, ¿de dónde vino este dinero? Si no es un dinero que vino depósito de la compañía de ellos o del empleo de ellos, porque ahí aparece, por ejemplo, el nombre de la compañía, entonces tienen que documentar de dónde vino ese depósito. Si fue de la venta de un carro, fue de la venta de un apartamento, fue de un préstamo, un señor me dijo, fue un préstamo que yo di, le tuve que pedir el documento del préstamo que le había dado y la copia del cheque del depósito que le dieron. Ok, perfecto. Listo. Entonces, sigamos. Ingresos, carta del contador, estados bancarios. Ajá, entonces le piden 2 cartas, referencias bancarias. Dos referencias bancarias son 2 diferentes bancos. No puede ser que una carta me mandaron que tiene un préstamo o que tiene una cuenta corriente y una cuenta de ahorros. Y es referencia bancaria. Eso quiere decir de que el banco Bancolombia dice que el señor José Pérez ha sido cliente de nosotros, tiene una cuenta corriente desde el 2015 y la ha mantenido en buen estado. Esa es una referencia bancaria. No es que me digan sí que tenía una tarjeta de crédito que debe tanto y que ha pagado bien. No, eso es crediticia. Son 2 referencias bancarias de 2 diferentes bancos. Si hay 2 en la aplicación, 2 personas, los 2, cada uno tiene que tener dos cartas. He tenido a veces parejas, el esposo y la esposa, y los 2 tienen cuenta en el mismo banco, o los 2 están en la misma cuenta. Entonces, esa misma carta, si ponen el nombre de los 2, pues esa es una carta para los 2. Y entonces necesito la otra carta, tienen que ser 2 en total. Ivonne, te hago una pregunta. Yo, por ejemplo, solamente tengo con Bancolombia cuenta hace X años, pero solamente en Bancolombia. Solamente puedo mostrar una referencia bancaria. En ese caso, ¿cómo sería? Si no dan excepción. Eso me pasó con un cliente y después de estar una semana literalmente viendo y viniendo con él, resultó que sí tenía otra cuenta con otro banco, pero que nunca la usaba, que ni se acordaba que la tenía. Y después resultó que también tenía algo cuando le habían dado una tarjeta. Ese banco le había dado una tarjeta y yo le dije, dígale que solo le di una referencia bancaria. Usted tuvo una cuenta con ellos, tuvo algo y se la den. Y así fue como salimos de eso. Porque yo pedí para ver si había una excepción. Y te digo, la referencia bancaria puede ser de un banco de Colombia, puede ser de un banco de acá. Hay clientes que tienen cuentas a veces en el Banco de América o en Wells Fargo. Y yo le digo, dígale que necesita, en Banco de América la pueden hacer en línea. No se la dan ese mismo día, pero se la envían. Es mucho más genérica, pero igualmente la aceptan. Ok, perfecto. Listo, entonces sigamos. Voy a hacer el resumen. Carta del contador, estados bancarios mostrando el monto, la cuota inicial para la inversión y gastos de cierre,
2 referencias bancarias. ¿Cuál sería el cuarto Ganancias y pérdidas y los balances. Pero eso va en los ingresos, entonces Eso, ese sí, sería todo eso son los ingresos. Están los ingresos, están las cuentas bancarias, están las referencias bancarias, te piden el nombre de una persona en los Estados Unidos. Eso es lo que le llaman US Designated Agent. agente de Eso, designado aquí en los Estados Unidos. Esa persona puede ser un familiar, puede ser tu contador, puede ser el abogado que tienen acá. Ese nombre y dirección y correo electrónico y teléfono que le piden es, como se lo explico al cliente, eso es para que si algún día el banco necesita enviarle un correo, una carta, un documento con un correo certificado, tú sabes que tienen que firmar de que sí recibieron esa carta, no se puede enviar así a Colombia o a otro país, eso solamente es aquí en los Estados Unidos. Entonces, esa persona sería la que recibiría ese sobre que va a ir a nombre del cliente, pero atención a la persona designada que lo reciba por él. Ok, perfecto. Le piden eso, le piden la copia de la visa, la copia del pasaporte vigentes. Hay 2 formularios que se le envían al cliente que son repetitivos, pero son formularios del cliente, donde lista las deudas, las mismas que puso en la aplicación, firma el documento. La otra donde lista las propiedades que tiene, que son lo que puso en la aplicación, lo tiene y lo firma. Básicamente, ¿qué más le piden? Si van a cerrar a nombre de una entidad, de una LLC, el banco permite que, yo siempre le explico al cliente, el préstamo, el crédito, sale a nombre personal. Tiene que ser una persona, vive y corriendo, el que aplica, el que cualifica con su ingreso. El préstamo. Pero el título o la escritura de la propiedad la pueden sacar a nombre de una entidad. La LLC tiene que ser de acá de la Florida porque aquí es que está la propiedad. Y esa entidad puede tener como miembro una que esté en Colombia, siempre y cuando el que está sacando el préstamo tenga un 50% de acciones de la de Colombia y la de acá. Ok, excelente. Listo. Entonces, acaba la pregunta, en el chat nos hicieron una pregunta, ¿cuál es la diferencia en hacer un préstamo como persona natural o como el LLC? No dan el préstamo a una LLC. Al cliente extranjero no le dan, porque eso ya sería un préstamo comercial. Entonces, los bancos al cliente extranjero no le dan el préstamo a la LLC. El préstamo se lo dan a la persona natural, pero permiten que la escritura de la propiedad, el dueño de la propiedad, por así decirlo, porque aquí te dan la escritura cuando hacen el cierre del préstamo, salga a nombre de esa LLC. Ajá, a nombre de la compañía, perfecto. Sí. Para eso me imagino que el banco te va a solicitar los documentos corporativos de te van a pedir el operating agreement, te van a pedir los artículos de la corporación, te van a pedir lo que sale en el Sunbiz, que tú puedes bajar ahí, que está activa. Te piden la carta que les manda la IRS con el EIN number. Y eso también ya está en la lista. Yo pongo en la lista mía, por eso te digo que la lista mía es un poco larga. Yo pongo, si van a cerrar a nombre de una entidad, tienen que tener mínimo 50% de acciones y esto es lo que voy a necesitar. Okay. Yo te lo pongo ahí. Bueno, entonces los requisitos fáciles y sencillos para resumir un préstamo hipotecario extranjero son, los voy a repetir, copia y pasaporte vigentes, carta por parte del contador certificando los ingresos, ya sea como persona independiente, compañía independiente o también una carta por su empleador, si es un empleado de una compañía certificando el pago mensual que tiene, 2 referencias bancarias por parte de entidades bancarias y lo más importante, 2 meses o estados bancarios, de extractos bancarios, demostrando el valor para la inversión, ¿cierto? La cuota inicial en casos de cierre. O de dónde va a venir el dinero, porque también pueden decir, va a venir de un regalo, mi mamá me va a dar un regalo por X cantidad.
Entonces yo necesito la cantidad para que entonces ya sea la asistente mía o la procesadora, la que va a procesar el préstamo, le mande un documento que se llama una carta de regalo, por así decirlo, lo llenan y ahí dice que le va a dar esa cantidad. No tiene que dársela ahora, tiene que ser antes de que le den la aprobación final para el cierre, la cantidad que le van a dar. A veces yo he tenido clientes que dicen que van a recibir un regalo y en su momento esa era la intención, pero como la casa está en construcción, han vendido algo o han recibido comisiones o bonos o distribución de dividendos cuando son de la compañía, tienen su compañía. Entonces al final del cabo ya no necesitan ese regalo. Entonces ya no se usa, no hay problema. La cosa es que todo sea documentado. Okay, y otra cosa bien importante, para que no se nos olviden, dos cosas importantes. El banco requiere que abran una cuenta bancaria con el banco, que es de donde se va a debitar el pago hipotecario mensualmente. Para abrir la cuenta, como están en proceso de un préstamo hipotecario, no es necesario que vengan acá físicamente a abrir la cuenta. Y yo cuando ya tengo la aplicación, tengo el pasaporte, la licencia de manejar del cliente, yo escribo un correo a mi compañero que es el ejecutivo del lado bancario. Él solo se encarga de abrir cuentas. Entonces yo le digo, te presento al señor José Martínez, es de Colombia, estoy en proceso de cualificarlo para la compra de una propiedad y necesito que le asistas en abrir la cuenta que es requerida para el préstamo. Entonces, ahí mismo le pongo al señor José Martínez, le presento a mi compañero ejecutivo bancario, quien le va a asistir para la apertura de su cuenta. Él lo que hace es que envía un correo y me dice las gracias, y me dice, le pregunta al cliente cuál sería la hora más conveniente para llamarlo, porque lo van a llamar por videollamada. Entonces, cuando él habla con el cliente, le explica todo el proceso, igual que si fuera un banco acá personalmente. Y entonces ahí lo que hacen es que ya cuando ya han conversado, él ahora le envía otro correo y le dice, según nuestra conversación, por favor llene estos documentos. A veces el cliente dice, pero yo ya le llené eso a Ivonne, o me dicen a mí al revés, yo ya le llené eso a Andrés. Son dos departamentos totalmente diferentes. Y está el hipotecario, que es donde estoy yo, y está el bancario, que es donde está él. Cada uno de nosotros tenemos requisitos de formularios que tenemos que tener para el archivo. Entonces, ya cuando le abren la cuenta al cliente, él les manda las instrucciones de cómo mandar el depósito. Si el cliente quiere abrir, y te voy a adelantar esta parte, pero esta parte típicamente le explica a él, cuando están abriendo la cuenta a nombre personal, las condiciones de la aprobación inicial va a decir que se requiere, por ejemplo, que el cliente deposite 6 meses de reserva en la cuenta de nosotros. 6 meses de reserva es equivalente al 6 meses del pago hipotecario. Por ejemplo, si el pago hipotecario son 2,500, son 6 meses que van a depositar en la cuenta. Yo le dije, si no mantiene ese balance de los 6 meses, le van a cobrar una cuota de mantenimiento, la que cobran los bancos, o sea que me cobran mensualmente una cuota si no tienes un balance específico. Y como yo les digo, mira, lo depositas, tú vas a mandar el dinero aquí para el cierre, mándalo, dile que sí, aquí está, lo mandas. Igualmente, tú vas a alquilar la casa a tiempo corto, o sea que mensualmente te va a entrar dinero. Piensa que es una cuenta de ahorros que estás depositando y ahí va a estar para cuando vengas a vacacionar o quieras invertir otra vez, pues ahí tienes el dinero, ¿no? Porque yo dudo que vayan a estar sacando dólares de acá, cambiando, pagando el cambio para regresarlo para Colombia. Que puede ser que lo hagan, pero no creo. Entonces yo le digo que hagan eso. Si van a cerrar a nombre de una LLC, entonces lo recomendable por beneficio tributario, según yo he hablado con unos abogados en Colombia, otros de Chile, porque me han hecho la pregunta tantas veces, entonces es que la cuenta bancaria la abran también a nombre de la misma LLC que va a ser la dueña de la propiedad, para que cuando hagan sus declaraciones, pues entonces yo entiendo que pagan menos impuestos. Entonces, para ese tipo de cuenta ya es comercial, porque es a nombre de una entidad, no nombre personal. Entonces, para ese tipo de cuenta, el mínimo depósito para abrirla que le piden es $25,000. Entonces, yo le digo lo mismo al cliente.
tú vas a mandar el dinero, vas a necesitar como $100,000 para toda la transacción, el cierre y todo. Mándale, sí, me voy a transferir. Eso ahí te hace, te cualifica para lo que te están pidiendo para el depósito. Y ya para el día del cierre, pues tú le dices, mira, necesito que mandes un giro a la compañía de título para el cierre. Y vas acumulando. El mes que tú no tengas el balance requerido, te van a cobrar mantenimiento, pero si tú tienes 25,000 o más, todos los meses no te van a cobrar. Ok, perfecto. Eso es importante. Lo segundo importante es que todos los documentos me los pueden enviar en español, pero los bancos requieren que para la aprobación final, la mayoría de los documentos tienen que ser traducidos al inglés. Porque aquí cuando son las regulaciones y vienen los inspectores, vienen las auditorías que le hacen a los bancos, tú sabes que los inspectores no vienen aquí y aquí tenemos documento español, necesitamos un inspector hispano. Todo legalmente y también por cualquier cosa que haya que ir a corte, todo tiene que estar en inglés. Entonces, hay dos compañías que el banco puede sugerir, no son parte del banco, pero sí son conocidos del banco y las traducciones son certificadas, o sea, por eso que son aceptables. Lo que hacemos es que yo le digo a mi asistente, le pide a la procesadora que le diga qué documentos son los que hay que traducir y básicamente son los de ingresos, los de las cuentas bancarias, si hay alguna escritura o algún contrato de renta porque tienen propiedades que alquilan. Pero si me van a mandar un contrato que cuando yo convierto todo lo que le da de renta son $300, no me lo mandes. Porque va a costar, yo les digo a ellos, va a costar casi lo mismo la traducción, porque esos contratos son como 10 páginas. Y le digo yo que lo que te está dando beneficio de ingreso, entonces no me lo mandes, no, ni siquiera lo pongas, porque no vale la pena. Entonces la señora manda un correo al cliente, le dice, esto es lo que costaría traducir estos documentos. Yo siempre pido que le copien al cliente porque le digo, mira, si tú quieres averiguar en Colombia, en Chile, Perú, donde sea el cliente, ¿cuánto te costaría que te traduzcan los documentos? Al menos tú sabes cuáles son los que tienes que traducir. Si te sale más barato allá, siempre y cuando sea una traductora certificada, mándalos a hacer allá. Pero si no, tienes esta otra opción. Perfecto, listo, Ivonne. Sino que ya van a ser faltan 10 para las 9, entonces tenemos 10 minuticos y tenemos bastantes preguntitas por acá. Tengo una duda. Dime. ¿Es necesario, es una condición de City National Bank abrir una cuenta con City National Bank para hacer el préstamo hipotecario? O si, por ejemplo, llega el cliente y dice, yo ya tengo una cuenta hace 3 años con Bank of America o con Wells Fargo o con Truist y quiero hacer el préstamo hipotecario con City National Bank. Se supone que abran la cuenta y si el cliente no tiene la cuenta de donde que le están debitando el pago de la hipoteca de la misma cuenta de nosotros, la tasa sube 0.25. La tasa es 0.25 más alta. O sea que el beneficio de la tasa que yo te estaba leyendo anteriormente es asumiendo, porque yo te diría que 10 de 10 abren la cuenta, que el cliente tiene la cuenta bancaria con el banco y que se está debitando el pago hipotecario de esa cuenta. Excelente. Entonces, el descuento es del 0.25% para la tasa hipotecaria, para el interés. Otra pregunta rápida. ¿Ustedes permiten cierre Melaway? Sí, por ejemplo, el cliente extranjero, hay ciertos países que automáticamente lo permiten. Por ejemplo, ahorita tengo cinco colombianos cerrando este mes, esta semana esta semana y la otra. Ellos no pueden venir porque las constructoras le cambiaron las fechas de cierre por retrasos de materiales. Están parejas las constructoras. Entonces, como el cliente no puede seguir cambiando vacaciones o por cualquier motivo, yo pedí que se le autorizara al cliente cerrar remotamente y aprobaron, porque pueden ver que se ha cambiado la fecha de cierre como 4 veces. A los 5 me aprobaron que van a cerrar remotamente. Lo que se hace es que se le deja saber a la compañía de título de la constructora y a la del cierre de mi departamento. Entonces, la compañía de título, cuando recibe los documentos para el cierre, ellos lo suben a la plataforma de NotaryCam. NotaryCam es la compañía que está autorizado, que puede legalmente hacer cierres remotos, así como estamos en videollamada,
el cliente extranjero que no tiene seguro social. Entonces, ellos le envían dos correos al cliente, esa compañía, una donde le mandan un enlace para que suban la copia de su pasaporte y otra identificación de allá de su país. El segundo enlace es para que a la hora que se fue concretado, que va a ser el cierre, que entren, así como entramos a esta llamada, para que entren y remotamente, así electrónicamente, van firmando los documentos. Todos los documentos los firman en línea excepto uno. Ese documento se llama la nota, es el note, que es el que básicamente es el que garantiza al banco que van a pagar la hipoteca. Ese documento, el mismo día que se mandan los documentos a la compañía de cierre, se lo mandan, se lo envían por correo electrónico al cliente y yo o lo llamo por WhatsApp o le digo llámame y para explicarle y le digo, mira, este documento necesitas imprimirlo, firmarlo físicamente con tinta azul, porque es un documento que va a ser registrado en la corte y tiene que, tiene que verificarse que es original, firma original. Después de que lo firmes y le pongas la fecha y las iniciales donde tiene que ir, lo envías por correo electrónico para que verifiquen el departamento que todo está firmado correctamente. Si dicen todo está bien, entonces lo tienen que mandar por correo FedEx o por DHL expreso y entonces enviarnos la copia del recibo con el número del rastreo para que cuando el cierre sea al día siguiente y la compañía de título envíe copia de los documentos que el cliente firmó en línea, el banco pueda dar la aprobación de que se distribuya todo, de que le den las llaves al cliente, de que ya ahora pues es el dueño de la propiedad. Perfecto. Si el banco lo permite. Entonces, ¿es posible uno comprar una propiedad sin tener que venir acá a los Estados Unidos? Sí, porque hay muchas constructoras que, ellos mandan, ustedes mandan el video al cliente, les enseñan el producto, por así decirlo, miran la propiedad, el contrato, todo lo firman electrónicamente, igualmente con las constructoras. Y yo he tenido clientes, muchos diría yo, que no han venido acá, especialmente durante la pandemia, que nadie viajó, ni siquiera para venir a ver la casa, ni siquiera para vacacionar. Todo fue vista, compra, cierre, todo fue remotamente. Perfecto, entonces es tanto, ustedes también abren la cuenta bancaria sin tener que viajar a Estados Unidos. Sí, es cuando yo le contacto a mi compañero y que le digo, le presento al cliente y le digo, necesito que te contactes con él para abrir la cuenta. O sea que todo lo hacen remotamente y él les manda las instrucciones de cómo, de lo que tienen que llevar a su banco para que el banco les haga la transferencia del depósito a la cuenta de ellos de acá. Perfecto. Entonces, conclusiones, ya tenemos requisitos, ya tenemos cómo aplicar a la solicitud, que tú le envías un borrador primero para hacer las preguntas básicas y los requisitos necesarios para aplicar al préstamo hipotecario. Tercero es en cuanto al cierre y apertura de cuenta bancaria con City National Bank. La cuarta pregunta, cuarta pregunta no, ya te he hecho varias, pero una de las preguntas es, ¿cuál es el estimado? Porque yo sé que no nos vas a asegurar y es imposible que nos digas cuál es una tasa, porque es caso a caso, Ivonne. Pero danos un estimado para que los colombianos, porque en este momento una tasa hipotecaria en Colombia, Daniela, ¿cuánto está? Está alrededor del 16, 17, como el 23% anual, sí, efectivamente. Entonces la mía está bien bajita. Exacto. Entonces la mía está bien bajita. No, aproximadamente, porque no, por temas, por regulaciones, no regulaciones del banco, por las regulaciones que regulan a los bancos, no se puede dar simplemente una tasa porque la tasa depende de varias cosas. Depende si es una casa, si es un condominio, si es inversión o si es una casa vacacional. Pero la tasa, por ejemplo, base ahorita mismo que estaría fija por 7 años, no va a variar esa tasa. Por 7 años, esa es la tasa que van a tener. Ahorita mismo está a 7.125 y lo que le llaman aquí el porcentaje anual, annual percentage rate, right? El porcentaje anual
La tasa porcentaje anual, que eso tiene que ver con parte de los gastos de cierre, está al 7.921. Y les digo eso porque no quiero caer en problemas después. Excelente. Eso más o menos lo que está la tasa. Está amortizada a 30 años. Y después de los 7 años, la tasa va a variar cada 6 meses. El pago después de los 7 años va a ser basado en el balance que tengan del préstamo. El préstamo tiene una prepenalidad de pago los primeros 3 años, porque eso también yo sé que es importante, y eso es si pagan o si abonan al capital del préstamo 20% o más anual. O sea que yo les digo, si van a abonar algo, váyanse al 19.99 anualmente, abonen, que no tienen penalidad. Y después de los 3 años ya no hay penalidad alguna. La penalidad equivale a 6 meses de interés, no del pago total de la cuota, solamente lo que sería el interés, de lo que sería el interés de la cuota mensual. Ok, por los primeros 3 años, ¿correcto? Ya. Y solamente si pagan más del 20% anual del monto del préstamo. Ok, ok, perfecto. Entonces, tenemos unas preguntas en el chat. No sé, qué pena interrumpirlas, pero tenemos menos de 4 minutos. No sé si se vaya a cortar la llamada porque fue planeada por 1 hora. Entonces, si se corta, mil disculpas anticipadas. Si no les puedes poner ahí mi correo electrónico, cualquier pregunta me pueden enviar. Estuve en el chat y entonces cualquier pregunta específica porque así les puedo contestar más. Excelente, súper. Sí, tenemos unas preguntas que nos dicen si un cliente es propietario de su empresa y además recibe ingresos por asesorías de otras empresas, ¿qué documentos debe presentar? Su contador, el contador que tiene, que le va a preparar los documentos de la compañía, prepararía eso y ahí podría poner, y adicionalmente, ingresos separados, qué es lo que él ha recibido y de qué lo hace. Yo he tenido clientes que hacen asesorías independientes, además de tener su compañía, y eso va en la misma carta. Perfecto. Si el cliente presta servicios técnicos a una empresa en Estados Unidos, ¿puede presentar esta documentación como ingresos? Si ha declarado los impuestos acá, porque en ese caso, como es parte de los Estados Unidos, entonces aquí sí le pedirían si ha declarado ese ingreso ahí en Colombia o si lo ha declarado acá y le pedirían las declaraciones de impuestos. Listo, perfecto. Y nos dicen, las inversiones con certificados fiduciarios en operaciones hoteleras sirven para demostrar activos e ingresos. Perdón, es que estaba leyendo lo que escribieron ahí por chute. No te oí. Estaba leyendo del 20%. Las inversiones con certificados fiduciarios en operaciones hoteleras sirven para demostrar activos e ingresos. Sí, bueno, depende cómo lo están poniendo, cómo lo pone el contador. Y para yo digo más como ingresos rentistas de capital, las inversiones con certificados fiduciarios en operaciones hoteleras sirven para demostrar activos e ingresos. Solamente si él tiene el 25% o más de acciones, lo van a contar como ingresos. Si no, lo van a contar como una distribución de dividendos. Ok, perfecto. Porque un propietario se considera propietario una persona que tiene 25% o más de acciones. Ok. El prepago del 20%, aló. El prepago del 20% incluye, se me borró, incluye el valor de la cuota mensual para el cobro de la penalización. No, sí, por ejemplo, si el préstamo son 100,000, ellos pagan 20,000 en ese año, entonces van a ser 6 meses y vamos a decir que el pago del principal y el interés son 1,500, pero $1,000 o $500 es el interés, eso serían 6 meses, 500 por 6. Perfecto, listo. Es el interés solamente lo que le van a quitar, no la cuota completa, no equivalente a la cuota completa, solamente el interés. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ivonne. No, Marcela, ¿alguna otra pregunta? Sí, aclaremos que el pago mensual acá de la hipoteca, lo que decía Ivonne al principio del webinar, era que son 4 cosas: el principal, el interés, el impuesto predial, como lo llamamos en Colombia, y el seguro de la propiedad.
Eso incluye el pago mensual de la hipoteca mensual y el pago a autodebitar de la cuenta bancaria. ¿Correcto, Ivonne? Correcto, y típicamente lo hacen los bancos el día 1 del mes, pero acá, este es el único banco que acá le dan a escoger al cliente si quiere el 1, el 5, el 8. Entonces, esa fecha es cuando el banco, el sistema automáticamente va a debitar el pago de la hipoteca. Excelente. Listo, Bueno, súper. yo creo que vamos a tener que invitarte a otro webinar porque nos quedamos un poco cortas con información, pero acá les vamos a mandar la guía por correo electrónico a los que se conectaron, igual la información de Ivonne para que de pronto le escriban a ella directamente con preguntas específicas o es caso por caso cada persona, pues. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar acá y Gracias a ustedes por la invitación, y para contestarle rapidito a la persona que acaba de preguntar, el seguro que se paga acá es el seguro de la propiedad. Es el seguro que protege contra huracanes y el techo. Yo fui, te visité, me caí, y si te demando, ese seguro es el que cubre eso. Eso fue lo que preguntó Ama. Sí, correcto. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Ahí quedaron nuestros contactos. Cualquier información que necesiten, con muchísimo gusto. Recuerden que tenemos aliados también en la parte legal, financiera y contable. Y gracias por asistir el día de hoy a nuestra presentación. Gracias por la Gracias, invitación. Ivonne. Gracias por la invitación, y a la orden. Cualquier pregunta me envían un correo y mencionan que es parte de aquí de este chat de hoy, y yo con gusto les respondo. muchísimas gracias, Ivonne. Acá compartí tu email y también lo vamos a estar compartiendo a las personas que asistieron para que te escriban si tienen más preguntas. Con Muchísimas mucho gusto. Gracias. Y después yo les Gracias, mando a ustedes la copia del borrador para que lo tengas también, y la lista que le mando a los clientes. Excelente, perfecto, ¿Ok? Y todo está en español. excelente. Muchísimas gracias. Bueno, cuídense. Gracias, un placer. Igualmente. Gracias.